Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a 8 Magazine Bierzo, bienvenidos a este martes 16 de abril, un martes soleado, así que vamos a aprovechar a disfrutar de diferentes actividades que se ofrecen para esta semana y por lo menos para esta tarde, para poder aprovechar esos ratitos al sol y esos ratitos musicales que vamos a vivir a continuación. También queremos apostar por nuestro punto solidario y vamos a hablar de una propuesta que no os podéis perder porque aunan el ejercicio y también el mundo maravilloso de la bici, y ya sabéis que todo lo que sume siempre es más que bienvenido. No puede faltar nuestro espacio de Flores Prado, y también tenemos en ese transcurso de la semana del libro, vamos a hablar con un escritor que recientemente ha lanzado su último libro de poemas. Ahora sí, vamos a comenzar con música, porque la música nos apasiona y además tenéis una cita muy interesante esta tarde. Ya sabéis que siempre nos gusta apostar por la cultura y qué mejor hacerlo que en el Conservatorio Cristóbal Hafter. Vamos a hablar con Carlos Vidal, que desde Valencia viene al Bierzo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, muy bien, todo bien. El violonchelista que hoy nos va a sorprender, tenemos una cita pendiente, ahora recordaremos la hora y también vamos a comentar que vamos a hacer un viaje musical, casi un viaje a lo largo desde el siglo XVII aproximadamente, ¿no?, hasta nuestros tiempos. Sí, efectivamente, haré una especie de viaje a través del tiempo con el violonchelo solo y sus obras escritas desde efectivamente el siglo XVII hasta la música contemporánea de hoy en día. ¿Qué es lo que realmente te apasionó y te atrapó del mundo del cello? Porque ahora mismo es un instrumento que se está poniendo muy de moda, que se está introduciendo en diferentes actividades, en el mundo también del cine, ¿no? Es un instrumento que siempre ha estado, pero cada vez está teniendo más protagonismo. Sí, bueno, mi madre es músico y bueno, ella es pianista, no es violonchelista, pero desde siempre le había gustado mucho el instrumento. Y cuando yo tenía 3 años, pues nada, me dio el violonchelo y con eso es lo que empecé. O sea, que empezaste desde los 3 años. Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución? Pues bueno, bien, a ver, mucha disciplina, mucho esfuerzo, porque bueno, parece que no, pero realmente pues es como el deporte de élite, realmente hay que trabajarlo todos los días y hay que pues bueno, darle muchas ganas y mucho esfuerzo, pero bien, la verdad que bueno, yo estoy muy contento. Claro, toda una vida, ¿no?, dedicado a la música, al cello y a nivel profesional. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que ahora mismo, pues por ejemplo, están estudiando en el Conservatorio Cristóbal Hafter o están pensando en iniciarse en el mundo de la música a nivel profesional? Pues que es un mundo precioso, es muy bonito y que sí, bueno, como he dicho, hay que tener disciplina pues eso, que echar muchas horas en el instrumento o la disciplina que sea, pero que luego todo el esfuerzo pues se tiene una recompensa y que realmente es muy bonito. ¿Qué es lo que nos va a sorprender de este concierto? Bueno, pues yo creo que es algo bastante inusual el tener un programa de violonchelo solo, que pues, bueno, normalmente es con orquesta o con piano o con otros instrumentos, y el hecho de tener el violonchelo solo y con piezas de diferentes siglos, pues bueno, hace ver bastantes perspectivas diferentes y estilos diferentes, y bueno, pues yo creo que es algo bastante curioso de este programa. Y quizás conoceremos algún tema, nos sonará alguna melodía que vayas a tocar. Sí, probablemente sí, seguramente en alguna película hayan escuchado el preludio de la primera suite de Bach, es probablemente una de las obras más famosas de música clásica, incluso, por decir, seguro que la han escuchado alguna vez. Por supuesto que sí, y además seguro que muchas de estas obras nos sonarán, las hemos escuchado, pero ahora mismo no somos conscientes. También algo que nos gusta mucho es conocer pues algunas anécdotas, ¿no?, o curiosidades de estos compositores, de los músicos en los que te has inspirado y que vas a tocar piezas suyas, ¿no? ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿no?, de alguno de los compositores que vas a tocar esta tarde, a partir de las 7:30 de la tarde? Pues bueno, a ver, lo que sí, hay muchas curiosidades de los compositores que voy a tocar
También algo que voy a hacer durante el concierto es que voy a explicar antes de tocar lo que voy a tocar, el por qué y cómo lo voy a tocar. Y eso, pues bueno, yo creo que también atrae bastante al público y bueno, es una forma también curiosa de hacer un concierto de música clásica, ya que no es algo muy corriente. Entonces, pues bueno, eso, digo bastantes curiosidades y cosas que se hacían en la época y por qué se hacían. Y yo creo que, bueno, pues eso puede atraer al público. Y cómo ha cambiado todo, ¿no? Cómo ha evolucionado. Antes el mérito que tenían los compositores con muy pocos medios y poder llegar a tantísimas personas y convertirse esas piezas en piezas universales. Ahora mismo pues también se disponen de las redes sociales, de los medios de comunicación. Era otra época, ¿no? Cómo lo lograban hacer y ahora cómo ha cambiado y también esas ventajas que hoy en día tenemos. Sí, sí, por supuesto. Antes, pues bueno, yo creo que no teníamos acceso a tantísima información como la que tenemos hoy. Y bueno, y ya no solo de la propia música, pero sino también el instrumento. Antiguamente se tocaba de otras maneras, se tenía, claro, menos acceso a saber cómo poder mejorar sobre el instrumento o cómo poder innovar y hacer mejor las cosas. Y bueno, pues ahora con todas estas informaciones y redes sociales, etcétera, etcétera, pues bueno, va todo mucho más rápido. ¿Crees que antes la música era quizás un plano más elitista, que ahora es cierto que lo tienes que tener muy claro, ¿no?, para querer dedicarte a ello, porque requiere muchísimo tiempo, mucha disciplina, mucho esfuerzo, pero quizás antes la gente tenía menos acceso? Sí, antes tal vez la gente tenía menos acceso porque, bueno, no había tantos conservatorios ni había tantos medios para que fuera accesible. Normalmente pues se venía de familias musicales o realmente era algo que venía pues de la familia y que se tenía que hacer. Y ahora hoy en día pues tenemos la suerte de que no hace falta y que hay muchísimos medios para poder ser músicos sin realmente, en fin, como se hacía antiguamente, que era pues típico de la familia, que eran todos músicos, etcétera, etcétera. Ahora por lo menos hoy en día es más fácil. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de un compositor que para ti es esencial o que te parece determinante también como figura del mundo del violonchelo? Pues, bueno, un compositor que sea para mí importante, pues que de hecho esta tarde voy a interpretar, es Johann Sebastian Bach, que es, pues bueno, probablemente uno de los compositores más importantes de la historia. Y bueno, yo esta tarde tocaré la primera suite que hizo para violonchelo solo, él compuso 6. Y bueno, pues para nosotros, para los chelistas, estas obras son como la Biblia, es algo muy importante y que realmente a los chelistas nos ha marcado muchísimo. Prácticamente dependemos de ellas casi para nuestra existencia. Por supuesto. Luego, a la hora de estudiar una obra, siempre llama la atención pues la vida del músico, en qué se ha inspirado esa composición y lo que nos transmite, ¿no?, esa pieza. Sí, además yo creo que es muy importante, como has dicho, no solo pues centrarse en la partitura, en lo que pone escrito y ya, sino también pues saber el contexto del compositor, el porqué, qué hacía en esa época y la influencia las cosas que le estaban pasando en esa época, porque bueno, pues tiene bastante influencia en lo que escribía luego en el papel. ¿Cómo podríamos describir la figura de Bach? Pues Bach era un hombre muy atareado, Muy curioso. muy religioso también, escribió muchas cantatas, todos los domingos tenía que escribir una cantata nueva para la misa, entonces, pues bueno, era un hombre muy atareado, tenía también muchos hijos, también dirigía un coro, entonces no era solamente un compositor, sino que tenía muchas facetas. Yo creo que eso, pues bueno, es algo que no muchos compositores han hecho a lo largo de la historia. Y también, pues por hacer un guiño a la mujer en esa época, no había tantas mujeres reconocidas, ¿no? Sí, exacto. Antes, bueno, claro, no había tantas mujeres que eran compositoras, lamentablemente, y cuando lo eran, normalmente firmaban en un nombre de hombre para que les pudieran publicar las obras. Entonces, pues, bueno, hay casos como Clara Schumann, que bueno, publicó bajo el nombre de su esposo, Robert Schumann, y otros casos más que, bueno, se han ido descubriendo a lo largo de la historia, pero yo creo que hay muchos más todavía que están encubiertos por nombre de hombre.
¿Crees que es necesario que también a través del estudio ahora mismo de estas obras, de ir investigando y descubriendo, sería interesante, importante rescatar esos nombres de compositoras, de estas mujeres que estaban a la sombra, ¿no?, en una época tan complicada? Sí, yo creo que, bueno, sería importante, sobre todo para dar visibilidad y que obviamente, en fin, que es una tontería que, que no estén los nombres de mujeres. El problema es que ellas también eran muy buenas, entonces escribían en el mismo estilo de la persona que publicaban en el nombre de, pues, por ejemplo, en este caso, marido. Entonces muchas veces no llegamos a averiguar realmente si es ella o no, ya que está tan bien escrito que no se puede decidir realmente si fue ella el que lo hizo. Claro. Hablando de composición, ¿te gusta componer? No, yo de momento estoy solamente centrado en el instrumento porque, bueno, sí que es verdad que antiguamente los instrumentistas que hacían conciertos pues componían ellos mismos para sus propios conciertos, pero hoy en día se ha ido separando un poco la figura del compositor y del instrumentista, especialmente en el siglo pasado digamos que se diferenció un poco, entonces pues bueno, ahora hoy en día es muy raro ser compositor e intérprete a la vez. Efectivamente. Te quería comentar esto precisamente porque hay personas, ¿no?, que se decantan más por el tema de la composición o de interpretar diferentes obras, que hay que hacerlo con maestría, como tú lo llevas haciendo desde los 3 años. No ha sido fácil, pero ¿qué es lo más apasionante para ti que digas que merece la pena todo el esfuerzo y todos estos años? Sí, bueno, yo creo que es algo muy bonito y que realmente sí que merece la pena. ¿Tienes algún referente también ahora mismo actual? Bueno, tengo referentes tanto en la música como fuera de la música. Son personas que realmente que ves que el esfuerzo luego paga la recompensa, porque, bueno, ya como he dicho, la música es casi casi no es pues, como un deporte de élite. Entonces, dentro de los músicos, pues músicos que han puesto mucho esfuerzo y que realmente luego se ve el resultado, tanto como deportistas que ellos mismos lo dicen, que bueno, que ponen mucho esfuerzo de siempre y que luego pues el resultado es muy bueno. Pues ojalá tengas muchísimo éxito esta tarde a partir de las 7:30 de la tarde. No sé si es tu primera vez por aquí por El Bierzo. Sí, aquí en Ponferrada sí. Bueno, pues ya sabes que Ponferrada y El Bierzo tienen las puertas abiertas para que disfrutes de una estancia fantástica y que repitas, porque tengo que decir que El Bierzo atrapa. Te va a gustar. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Y ahora sí, vamos a hablar de música, vamos a continuar charlando con Lidia Puente de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, importante, como hemos dicho al principio del programa, la solidaridad y el deporte, ¿no? Son dos factores que pueden ir unidos perfectamente porque nos vamos a León en bici. Exacto. Contra el cáncer. Y aquí tenemos sobre la mesa esta camiseta que representa mucho pues, la esencia de esta actividad. Sí. Cuéntanos. No es León provincia, no es León ciudad y exacto, mucha gente siempre dice ¿cómo puedo colaborar con la asociación? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Bueno, pues esta es una iniciativa en la que todo el mundo puede participar, es pública, al aire libre, no es competitiva. Entonces, todo aquel que quiera, bueno, pues puede apuntarse a esta que es León Bike contra el cáncer. Es la primera vez que lo hacemos aquí en la provincia de León. Hay otras provincias que ya lo han hecho, Valladolid, por ejemplo, es el segundo año, el primer año fue un éxito total allí. Y bueno, pues la gente que esté interesada tiene que inscribirse en la página web y ahí verá, bueno, pues... ahí estamos viendo en pantalla. Exacto. Pueden ver ahí, nada, le pedirán unos pequeños datos y más que nada es para que escojan su talla de maillot porque es bajo pedido. Y con la inscripción, bueno, pues les viene este maillot de la marca Inverse, que es la marca que realiza los maillots a la selección nacional. Y lo que buscamos es que el fin de semana del 7 al 9 de junio León se llene de maillots verdes en toda la provincia. Por supuesto, y para ello no tenéis todo el tiempo del mundo, solamente disponéis hasta el 21 de abril, ¿no? Ahí ya se cerrarían las inscripciones, por eso es tan importante recordarlo. Esta semana lo vamos a recordar a lo largo de estos próximos días, por si alguien no llega a la entrevista y por si alguien quiere participar, incluso
De mira, no voy a poder asistir, pero quiero aportar también, ¿no?, mi granito de arena, también podría hacerlo. Exacto, sí. Las inscripciones están solo hasta el 21 de abril, más que nada porque los maillots son bajo pedido, entonces hay que encargarlo. Exacto. Pero no es una concentración al uso en un punto, no. La idea es que todas las personas que quieran, pues solos, con su pareja, en familia, ese fin de semana cojan la bici, se pongan el maillot, hagan una pequeña ruta, ya te digo, no es competitiva, no hace falta ser experto ni deportista, es tener ganas, hacer un poquito de deporte y ponerse el maillot, poner una foto en redes sociales y mencionarlos. Exacto. Puedes compartir efectivamente tu experiencia a través de las redes sociales con un hashtag, ¿no? Si te parece lo recordamos, Lidia. Sí. León Bike contra el cáncer, que es lo que pone el maillot, compartiéndolo en las redes sociales con ese hashtag, mencionándonos, bueno, pues nosotros lo compartiríamos y lo pondríamos para que la gente sepa, bueno, pues eso, gracias a todas esas aportaciones, todo el dinero que se recaude irá destinado a investigar proyectos oncológicos, de investigación oncológica aquí en la provincia de León. Lidia, todavía hay personas que se preguntan que por qué es tan importante la investigación, ¿qué les diríamos? Sí, bueno, pues hay dos factores muy importantes en la lucha contra el cáncer y aquí tocamos los dos. Uno es la prevención haciendo deporte, una de las miles pautas de prevención como alimentación, no fumar. Estilo de vida. Exacto. Y la otra es la investigación, porque para poder avanzar, que mejoren los procesos, los tratamientos médicos, que todos tengamos el mismo acceso a esos tratamientos, a los resultados, a las medicinas, hace falta invertir en investigación. Y bueno, desgraciadamente esa inversión en España actualmente no es muy boyante. Y nosotros, gracias a la asociación, bueno, pues somos la entidad social y privada que actualmente más fondos destina a esta investigación oncológica. Y es muy importante, ¿no?, ya que hablamos también de cifras en las que realmente siempre creo que es algo bastante fácil que conozcamos, por desgracia, a una persona muy cercana a nuestro entorno que esté atravesando esta enfermedad, que haya vivido esta enfermedad. Por eso es tan importante la investigación para un diagnóstico precoz, para también un tratamiento menos agresivo y, en fin, quizás poder erradicar, ¿no?, algunas enfermedades que son tan complicadas y que hace falta muchísimo presupuesto, ¿no?, ahora mismo. Exacto. Desgraciadamente, cualquier importe que destine a esa investigación siempre viene bien, pero son proyectos que necesitan mucha financiación, ¿no? Sí. Pero es muy necesaria, como bien comentas, porque es necesario sacar nuevos proyectos, nuevas vías de atacar los cánceres, tanto a nivel de prevención como farmacológico también. Exacto, a nivel farmacológico, tanto para poder prevenirlo antes de que se produzca, como para poder paliarlo y ya no solo mejorar esa calidad de vida, sino mejorar esa vida después de la enfermedad, que es un punto muy importante también, que queden las menos secuelas y que tu vida continúe como antes. Lidia, ¿crees que hemos avanzado en poco tiempo? Se ha avanzado mucho, la verdad es que sí, en todos estos años. Sí que la Asociación en León, por ejemplo, lleva más de 65 años y en todo ese proceso se ha ido avanzando en pequeños pasitos, ¿no? Pero ha habido grandes avances y se ven muy fácilmente como la introducción de las pruebas de mamografías en el sistema público, las pruebas de test de sangre oculta neces para prevenir el cáncer de colon. Gracias a todas estas pruebas, como ejemplo estas dos, se ha logrado que, por ejemplo, en mama el 80% de los cánceres de mama se puedan superar y en el caso de colon, con una prueba muy sencilla y poco invasiva como es el test de sangre oculta neces, que gracias a la asociación se incluyó en el sistema de salud público, en más del 90% supere ese cáncer. Es algo importantísimo y sobre todo la palabra esperanza, ¿no? El poder ofrecer a las familias, que también muchas veces son las gran olvidadas, ese punto de esperanza, ese diagnóstico que ayude no solamente ya el tema de prevenir, sino de atajar y atacar esa enfermedad que en muchas ocasiones, si hablamos de hace unos cuantos años, pues no era irreversible. Por tanto, sí que se ha avanzado, pero necesitamos mucho más. Y también muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué en la provincia de León puede ser que uno de las cifras más altas de cáncer de colon sea en esta zona, por ejemplo? Sí, es una pregunta que siempre se suele hacer. El cáncer de colon colorectal es el de más incidencia en la provincia,
si miramos datos de hombres y mujeres a la vez. No hay algo 100% demostrado, pero bueno, se habla del tipo de alimentación, ahumados, tipo de carnes a la brasa. No es algo demostrado al 100%, pero bueno, sí que tiene que haber cierto componente para que eso se desarrolle en más medida aquí en la provincia de León. Pero efectivamente es necesario invertir, ya no solo en esa investigación, sino en tratar a todos los pacientes y, como bien dices, a los familiares, que es ese perfil olvidado, que soporta, da apoyo y necesita esa liberación tanto psicológica como muchas veces económica, porque por desgracia la enfermedad supone un coste económico importante. Muy alto, sí. Ya lo hemos visto en otras ocasiones hablando con las propias personas que por desgracia han padecido esta enfermedad o están atravesando esta enfermedad, los costes tan altos que supone esta enfermedad y el trabajo tan grande que hacéis dentro de la asociación, ¿no? Porque muchísimas personas, lo que comentábamos, no pueden permitirse, la gran mayoría de hecho, no puede permitirse los costes de los fármacos, del tratamiento y estancias, ¿no? en otras ocasiones. Exacto. Por desgracia, esta enfermedad conlleva muchos efectos secundarios, entre comillas, y uno de ellos es el coste económico. El coste económico y también muy vinculado el aspecto laboral, que influye a su vez en ese coste económico. Bueno, nosotros desde la asociación intentamos aportar todo lo que podemos y bueno, pues ofrecemos ayuda económica en caso de necesidad, alojamiento en el caso de que tengan que realizarse tratamientos o pruebas oncológicas fuera. Psicológico también, muy apoyo, importante. Exacto, luego tenemos eso a nivel social, hay apoyo psicológico tanto para pacientes como para familiares. Luego también tenemos esa parte de ocio para que liberen pues, con talleres, actividades, todo eso para intentar bueno, pues, cuidar y paliar tanto al paciente como al enfermo y, súper importante, podemos prestarlo de forma gratuita y sin necesidad de ser socio, gracias pues, a todos los socios que aportan de forma regular y a la gente que se anima en este tipo de iniciativas. Exactamente, unidas y tan vinculadas al mundo del deporte, ¿no? Que creo que eso es algo fundamental, el deporte también como válvula de escape, como estilo de vida, como hábito de vida unido también a la alimentación, pero lo más también importante en este caso yo creo que es el congregarse con diferentes personas que también al fin y al cabo ese trabajo en equipo también hace mucho, ¿no? También la actitud es fundamental y estamos viendo que a través de estas actividades, marchas, ahora el tema de la bici que está enganchando a tantísimas personas, es algo que son actividades muy atractivas y que marcan esa diferencia. Sí, por una parte, como bien dices, por el tema de reunirte, compartir la experiencia con otras personas, que ayuda muchísimo. Muchísimo. De poder liberarte por una parte de esas preocupaciones y a la vez compartirlo con otras personas y desmitificar o dejar de pensar, pues solo me pasa a mí o esto es súper grave. No, compartes esa experiencia con otras personas. Y gracias a todas estas iniciativas y sobre todo deportivas, que el deporte es un punto muy importante, ya no solo a nivel de la población en general, que es un factor de prevención muy importante, sino para los pacientes también es muy importante realizar un deporte, eso sí, siempre adecuado a cada necesidad. Pero la actividad física es esencial. Por tanto, desde aquí os emplazamos a que sigáis este hashtag, vamos a recordarlo si te parece, León Bike contra el cáncer. Eso es, sí. Y ya sabéis, hasta el 21 de abril, es que ya no queda nada porque en mayo ya tenemos nos quedan poquitos días, pendientes. Pero bueno, hablábamos, nuestro reto es bueno, pues, llegar al menos a las cifras de nuestra vecina Valladolid. Sí, aproximadamente ¿cuánto fue el año pasado? El año pasado, aquí, este es el primer año que lo hacemos aquí en León, el año pasado lo hicieron en Valladolid y tuvieron unas 700 inscripciones. Muy bien, pues este año vamos a superarlas. Exacto, nuestro reto es llegar al menos a esa cifra, exacto. Exactamente, además es algo muy fácil para todas aquellas personas que digan, bueno, es que me cuesta mucho meterme en internet para organizar, es muy fácil, ¿no? Tan solamente son pasos muy pueden sencillos. ver, si ven en nuestras redes sociales, @contraelcancer.león, o a través de la web, o incluso pasando por las sedes que tenemos, tanto en León como aquí en Ponferrada, en Astorga, en La Bañeza, en cualquier punto. Allí les pueden asesorar con simplemente bueno, pues el enlace, ya te digo, es una inscripción muy sencillita, es un formulario y si tienen cualquier duda, pues eso, todos los que estemos allí en cada sede que nos toque, pues les echaremos una mano.
Lidia Puente, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y ojalá muchísima gente a lo largo de estos próximos días pueda conseguir lo que todo el mundo quiere, ¿no? Es aportar nuestro granito de arena, ser más solidarios y conseguir un mes sobre ruedas. Volvemos a recordar que es hasta el 21 de abril, así que hay que darse prisa. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad y volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Hola, como cada martes estamos en la sección Tu Jardín a Punto con Pradoplan. Hoy os voy a hablar de unas plantas que todo el mundo conoce, pero hay diferentes variedades y en este caso os voy a hablar de la clavelina de olor. Ahora os enseño los cuidados y cómo mantenerla bonita durante toda la primavera y el verano. Dentro de la familia de las clavelinas y de los claveles hay muchas variedades. A nosotros en nuestro vivero nos suele gustar tener esta clavelina, que es la clavelina de olor. Ves que tiene la flor pequeñina, que es exactamente igual que un clavel, pero de flor menudita. La mata también va a ser de porte bajito, no va a ser muy alta y bastante compacta. O sea que nos va a valer tanto para macetas como para terreno como para jardineras. Lo podéis poner en cualquier sitio porque no va a hacerse una planta demasiado alta y que se nos esparrame. Ya que nosotros aquí en nuestro vivero nos suelen gustar plantas que sean compactas, no muy altas, para lo que os digo, pues no se abran demasiado y no tengáis que lo típico de tener que atarlas o tener que ponerle palitos. Entonces veis que es una planta bastante compacta, aún le queda un poquito que crecer y además una de las mayores curiosidades que tiene esta clavelina es que es muy perfumada. Tú el clavel o la clavelina normal, el que es también de este tamaño, no suele tener olor, pero esta ahora mismo aquí que estoy al lado de ellas es impresionante el olor que tiene. Veis que tiene una floración bastante densa. Y eso que ahora está prácticamente empezando, que todavía le queda muchísimo que florecer, ya que estas plantas nos van a florecer desde ahora, desde comienzos de la primavera, prácticamente hasta el final del verano. ¿Qué pasa si se nos pone un poco fea esta planta? Pues lo que deberemos de hacer es recortarla bastante, meterle un buen corte y en 15 o 20 días la vamos a tener otra vez súper bonita. Y muy importante, como todas las plantas de flor, que ya sabéis, es ir quitándole la flor vieja, porque si no se nos va a estancar y no va a estar floreciendo como tendría que florecer durante mucho tiempo. Veis que la hay en un montón de colores, aquí la tengo en fucsia, blanca, la tenéis granate y luego tenéis alguna cosina así más original, como por ejemplo esta, que bueno, todavía no está muy florecida, así en colores bicolores. La hay de otros colores bicolores, como por ejemplo granate y blanco, y podéis combinar entre ellas o poner un color solo. Es muy fácil de cuidar, las clavelinas son plantas muy fuertes, muy resistentes, que además normalmente nos van a durar de un año para otro. Lo importante de la clavelina es que esté en sol o semisombra, nunca en sombra completa porque no va a florecer demasiado, y como repito en prácticamente todos los programas que hablamos de planta de flor, es los abonados constantes. Ya siempre os digo, depende del abono que os guste usar, que os gusta usar líquido todas las semanas, granulados de liberación rápida una vez al mes o granulados de liberación lenta, que los hay por ejemplo de 3 meses, de 6 meses, eso ya un poquito a vuestro gusto, o incluso abonos orgánicos. Una de las partes más importantes es que tenga un buen sustrato, que no compréis una planta de buena calidad o una planta que esté tan bonita como estas que veis aquí y que luego le metáis un sustrato malo o de muy mala calidad, porque la planta al revés no va a crecer, va a empezar a achicarse, va a ponerse fea y no va a tener los suficientemente nutrientes para poder comer, incluso aunque la abonemos, porque es como si nosotros no comemos bien, pues vamos a estar débiles y no va a estar bien la planta bien nutrida. Entonces, muy importante usar sustrato
sustratos de buena calidad. Y otra cosa muy importante son los riegos. Ya sabéis que prácticamente en todas las plantas debemos de hacer riegos moderados pero frecuentes. Nunca regar mucho, que la planta se empape, y luego dejar espaciar muchos días sin regar, porque lo que va a pasar es, sobre todo, ahora igual no tanto, pero de cara a que empiece a hacer realmente calor, lo que va a hacer es que esa acumulación de humedad ahí en la maceta va a generar que se pudra la raíz y que se nos muera la planta. Entonces, ya sé que os insisto mucho con ese tema de los riegos, pero es quizá de las partes más fundamentales que tienen las plantas. En este caso, las clavelinas, a modo general, porque nunca se puede decir cada cuánto riego, que es una de las preguntas más frecuentes que me hacen aquí en el vivero, pero se podría regar pues cada 2 o 3 días. Eso va a depender mucho de en qué maceta está, si está en el terreno, si le da más el sol, si le da más el aire, la exposición donde esté situada. O sea que lo mejor y la mejor técnica es tocar un poquito la tierra y cuando empieza a estar seca, regar un poquito. Y así mirar todos los días o cada 2 días, mirar un poquito cómo está la tierra. Sobre todo, lo que os decía, en los días más calurosos de cara al verano. Entonces ya veis que la clavelina es facilita, es una planta de siempre, pero que la verdad que a mí me gusta mucho y que nos va a estar alegrando el jardín, la terraza o el balcón durante muchísimo tiempo. Ya veis que ahora en nuestro vivero es la época más bonita del año, así que os animo a venir y no solo que conozcáis esta planta que os he enseñado hoy, que es la clavelina, sino la multitud de plantas que no sé si se podrá ver, que tengo por aquí detrás y que seguramente encontréis la que os gusta para vosotros, para vuestra zona o para donde necesitéis situarla. Así que os espero ver aquí en Prado Plan. Hasta el próximo martes. Bueno, las clavelinas son fantásticas, así que nos apuntamos todos esos cuidados y esa rutina para que tengamos el jardín y los rincones más bonitos de nuestro patio a punto. Y ahora sí, espero que estéis preparados porque después del magazine tenemos nuestro espacio de Conce de Cocina y hoy tenemos a 2 invitados que seguro que nos esperáis, así que vamos a verlo. Es la excusa perfecta pues para tener por lo menos 3 días la comida preparada, ¿no? Hacer comida para uno es un poco aburrido, así que hoy me lo voy a pasar pipa porque los ingredientes que tenemos maridan perfectamente con este vinito y con las conversaciones que vamos a tener a continuación, porque, a ver, yo me voy a adelantar ya a la última pregunta que les voy a hacer a mis invitados, porque quiero que de vez en cuando vayan pensando a quién invitarían al próximo Conce de Cocina para el final. Así que mientras vamos hablando, tú también vete dándole ahí muy bien, pues al tarro, ¿vale? Tú ahí vete pensándolo, claro que sí. Bueno, ya veo que aquí trabajo en equipo, sobre todo nosotros vamos a darle palique y, bueno, pero a ver, hemos puesto... Diana, si quieres voy picando la cebolla para que no te... Venga, genial, muy bien. Hemos puesto ya la cebollita a hervir un poquito el agua para que ya vaya tomando un poquito todo consistencia. Y lo importante que no puede faltar en vuestra casa, ya que estamos hablando de buena gastronomía y buenos platos. Sí, bueno, vamos a ver, en nuestra casa lo que nunca puede faltar es el humor a la hora de poder hacer un buen plato. Hay que transmitir, Claro. Y si llegas a ese momento de la cocina, que para nosotros es una fiesta, porque es el momento de estar mucho más distraídos. Sí. Pues, ¿Sois de llevar a invitados a casa, de que en vuestra casa siempre haya gente? Sí, sí. Bueno, ¿qué habrán preparado? ¿Qué habrán preparado? Seguro que más de uno se le viene algo en la cabeza, así que espero que no os lo perdáis y toméis nota de la receta. Y ahora sí, vamos con una prescripción de la Clínica Recoletas Ponferrada.
Clínica Ponferrada cuenta con una unidad de radioterapia ya en funcionamiento que ofrece la posibilidad de realizar un amplio abanico de modalidades de tratamiento, incluyendo las técnicas más novedosas en la actualidad. La radioterapia se emplea fundamentalmente para el tratamiento del cáncer, teniendo un papel muy importante en esta enfermedad, ya que está indicada en aproximadamente un 65-70% de los casos. Cuenta con un acelerador lineal TrueBeam, el equipo más avanzado de su tipo, y está dotado de sistemas de imagen que permiten una mayor seguridad de la posición del paciente y del volumen a tratar antes de cada sesión de tratamiento. Además, el equipo de profesionales de la unidad de radioterapia de la Clínica Ponferrada está formado por médicos especialistas en oncología radioterápica y especialistas en radiofísica hospitalaria, técnicos especialistas en radioterapia y dosimetría, personal de enfermería y administrativo exclusivo de los pacientes oncológicos. Con esta unidad clínica Ponferrada hace posible que los pacientes oncológicos de Ponferrada y El Bierzo tengan a su alcance, sin tener que desplazarse a ningún otro lugar, este servicio tan importante y necesario para su tratamiento y recuperación. Y para finalizar lo hacemos siempre dedicándonos al mundo de la literatura y en este caso de la poesía. ¿Qué ganas tenía ya de charlar con Amador Ponfría? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo María. estás? Bien, bien. Bueno, tenemos ya una fecha a la vuelta de la esquina, el 20 de abril. Qué número más bonito, ¿no? Sí, muy bonito. El 20 de abril, que tiene nombre de canción, pero al mismo tiempo es el momento perfecto para mostrar tu último poemario y comentar que vas a estar en la Feria del Libro, y otra fecha que espero que también apunte la gente que nos está viendo en el calendario, el día 30. Sí. Bueno, cuéntanos. La presentación en el Museo del Bierzo. Eso es. Museo de la Radio, perdón. De la radio. El camino hacia después, que lo tenemos aquí, quiero mostrarlo en cámara, una portada que me parece que también resume mucho, ¿no? La portada es de Víctor Ruiz Sánchez Osorio. Muy bonita, que además lo hemos tenido recientemente aquí, que estas fotografías también forman parte de una exposición. Y el camino hacia después es el compendio de diferentes poemas que hablan mucho de la introspección, ¿no? Sí, sí. Mi literatura, todo lo que yo escribo es una literatura muy intimista y, claro, la poesía más todavía. Consta de dos partes, una que es antes y otra es después. En la primera parte se abordan temas muy diversos, son el amor, el desamor, la naturaleza, el perfume, una de mis grandes pasiones, muchos temas diversos. Sí, muchos temas que además hablan mucho de la vida, de sentirnos vivos, que también en muchos casos cuando estamos vivos también sufrimos, ¿no? Por eso también el amor, el desamor, las despedidas, los momentos que nos marcan, los momentos de celebración. Y luego hay una parte que también, a mí cuando me comentaste que había un poema que dedicaste a una persona muy especial, pues sí, ¿no? Eso es verdad que cada uno tenemos en mente la nuestra, ¿no? Y tiene que ver con el mundo de los abuelos. Sí, ese es posiblemente el poema que más he tardado en escribir, porque no quisiera exagerar, pero igual más de 20 años, porque tenía el concepto, pero no tenía la forma, no tenía la voz. Perdón, la voz la tenía, pero lo que no tenía era la palabra. Y entonces tardé mucho en hacerlo, le di muchas vueltas, ya era para salir en el primer libro, pero no me gustaba lo que salía. Y después, un día, me puse y empecé a escribirlo, a retocarlo. De hecho, en el epílogo de ese libro, sí, Jesús Trasorras, que también estará en la presentación el día 30 en el Museo de la Radio, con Ruy Vega y con un poeta salmantino que es fantástico, José Carlos Martínez. Y habla de ese poema porque creo que le ha impactado muchísimo, y a mí también me ha impactado, y he tardado mucho en escribirlo. Se lo dediqué a mi abuela Jesús, a la madre de mi madre, por una razón muy sencilla, porque yo marché sin despedirme y eso fue como que muy duro. Entonces ella quería que fuera... Bueno, es mejor dejarlo para leer después. Sí, si me permites, simplemente querría decir esta cita que así escribe José Carlos Martínez. Y te dicen que lo más triste de una despedida
es no poder decirse adiós, ¿no? Pues sí. Y toda la razón. Entonces, este poema tiene muchísimo sentimiento, muchísima emoción y al mismo tiempo, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que no hemos podido despedirnos de aquellas personas que queríamos, ¿no? También lo hemos visto en la pandemia y momentos difíciles que en ciertas ocasiones las palabras son lo único que te puede dar aliento, ¿no? Leer algo así. Leía yo un poco como para documentarme sobre esto, no para documentarme porque el sentimiento era el mío y ya está, nadie tiene que... Y decía que para sobrellevar mejor el duelo, lo que era mejor decirle a la persona cuando se iba lo que había que decirle para que el duelo fuera más llevadero. No sé si eso será verdad o no será verdad, pero así ha sido, ¿no? Ha funcionado, bueno, sí. Es verdad, porque las palabras, en muchos casos, las palabras también pueden utilizarse como un arma, ¿no? Pero las palabras también son muy sanadoras. Sí, sí, claro. De hecho, la literatura tiene una función salvífica de primer orden. Yo, si no fuera la literatura, estaría, vamos, no sé cómo, pero la literatura vale mucho. Y de hecho, desde que escribí ese poema, yo en parte me liberé un poco de eso. Qué importante. Ya lo hemos comentado incluso pues, en nuestro espacio de psicología, ¿no? Al final las palabras, como nos hablamos, pues crean ese pensamiento y qué importante en muchas ocasiones es escuchar o poder leer lo que nosotros no podemos describir, porque no todo el mundo tiene ese don para poder sacar lo que uno lleva adentro y son sentimientos también muy universales. Evidentemente. Y que en muchas ocasiones pues cualquier persona, ya ocurrió en el anterior poemario, que la gente decía, esto parece que lo han escrito para mí, ¿no? Sí, pero es que yo en el primer poemario tardé mucho en publicarlo y en escribirlo. Entre otras muchas cosas porque dice Ruy Vega que uno, en una de sus cartas que escribe, querido Aurora, que uno escribe lo que siente cuando ya no tiene miedo, y tiene razón. Yo aquella focalización que le había dado en el primer momento a mí no me gustaba, me parecía como muy alejada y yo creo que la poesía, y como todo escrito, tiene que emocionar al lector. Sí. Si no emociona al lector, no funciona. Pero claro, antes de emocionar al lector, tiene que emocionar al autor, porque si no se emociona al autor, nada, tú cuando te pones... lo sientes, claro, no vas a mostrar. Entonces, yo al menos una parte de mi vida, eso es un desnudo que lo dice ahí Ruy Vega, dice, siéntate en tu sofá, sírvete una copa de vino y ya verás cómo... Bueno, hay que leer el prólogo. Muy bonito, por favor. Maravilloso, como él, una persona 10, gran escritor y como persona 10. Y entonces eso es, de alguna manera... la puerta, ese prólogo es la puerta a un paseo por mi arcano, aunque esa parte sea la de más ficción. Y el epílogo, que es de un grandísimo escritor y de una gran persona, que es Jesús Trasorras, es como el resumen de lo que hay ahí, es el resumen de la esencia de todo mi ser. Yo he tratado de aproximarme al lector para empatizar con él, crear en él una situación que lo emocione y que le haga y que diga, a mí esto me puede pasar también. Y entonces, claro, contarlo de una manera que no lo haya contado todo el mundo, porque los que lo han contado ya lo han contado, a los grandes ya no se puede superar. Pero yo lo he tratado así, crear en el lector un cierto extrañamiento y hacerle volver a la página, hacerle pasar la página para que diga, a ver lo que hay detrás. Y evidentemente hacerlo pensar, qué duda cabe. Exactamente, de hecho, dentro de este libro, este poemario, hay un poema que se llama Sin respuesta, pero que mucha gente va a encontrarla cuando lea estos poemas porque van directos al corazón, pero también en las ocasiones que nos hemos quedado sin saber qué decir, sin saber cómo actuar, es como esa calma para el alma en el momento en el que no sabíamos cómo reaccionar y así es la vida, ¿no? Pues sí. Que está llena de momentos en los que hay veces que necesitamos justo leer una frase que nos alivie, que nos resuma un momento determinado o que incluso pues, pueda ser el regalo perfecto ahora mismo para esta semana. Una semana en la que siempre seguimos apostando por la cultura, por la literatura y por la poesía. El otro día hice una publicación que me encantó, que me dijiste, pues sí, es verdad, hay que apostar por la poesía y hay que regalar más poesía.
la poesía me parece a mí incluso que es mucho más complicada quizás que una novela, ¿no? Porque en pocas palabras tienes que condensar una historia. Lo que pasa es que la poesía tienes que también darle un cierto ritmo, pero la poesía no solo son medias líneas de suspiros, medias líneas de emoción y unas cuantas estrofas. La poesía también es una línea continua y párrafos capaces, lo que te decía, de emocionar y de hacer vibrar al lector para empatizar con él y crear en él un cierto extrañamiento y lo que te decía, para que le haga pensar y pasar la página y digo, vamos a ver qué hay detrás. Ojalá, y que por favor que sigamos pasando páginas y volviendo otra vez al papel, que a mí me parece maravilloso. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y me parece también genial que la gente utilice el libro electrónico, pero donde sea, donde tengamos un libro, donde sea tener la oportunidad de poder oler las páginas de un libro y poder subrayar. Además, o poder marcar, yo al menos yo siempre subrayo los libros, sí. Apunto, etcétera. Además, ese papel tiene una calidez extraordinaria. Y me decían los editores ese día que ahora estaban encareciendo mucho el papel por el problema de la guerra. O sea, que las guerras... Exacto, pues para las guerras lo que se necesita. Más Ahí, palabra, de hecho, más hay poesía. un poema dedicado a la guerra, a las víctimas de todas las guerras. Se titula Ucrania, Ucrania. También me parece que has escogido así de una forma muy exquisita tus citas, porque citas a Pizarnik, Alexandra Pizarnik, sí, y también a Vicente Aleixandre, que son además dos de mis poetas preferidos, sí, por esa sensibilidad que tenían y también porque eran unos grandes incomprendidos en esa época y al mismo tiempo muy valientes, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay que arriesgar. Si no arriesgas, si arriesgas puedes crear tendencia. Becker es un escritor fantástico. De hecho, a mí toda la literatura decimonónica me apasiona. Salinas es brillantísimo. En fin, hay mucha gente. Y desde luego, a mí otro escritor que me encanta es Tranströmer. A lo mejor no es así tan conocido porque su literatura, al ser sueco, es más... Para nosotros es un poco más distante, pero que escribe de maravilla. Pero cuando lo lees realmente te llega, ¿no? Y hay veces que necesitamos recibir esas palabras como si fueran esos momentos que son como dardos que te llegan directos al corazón, pero dardos llenos de esperanza, que es lo que todo el mundo necesita a lo largo de estos días. Así que esta semana, Amador, nos vemos el día 20, el día 30, a seguir disfrutando de una buena lectura, regalemos cultura, regalemos libros y ojalá que llenemos estanterías llenos de libros tan bonitos como este, que nos hacen reflexionar y cambiar, ¿no?, nuestra actitud y nuestro día a día. Así que muchísima suerte, nos vemos allí y al resto de la gente que nos está viendo vamos a recordar, un placer, vamos a recordar nuestras redes sociales que a continuación aparecen en pantalla, desde nuestro correo electrónico hasta nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Muchísimas gracias y ya sabéis, si leéis el libro, subidlo también a redes, porque nos encanta también que citéis a los autores. Nos vemos mañana a la misma hora, un besazo.